La élite rusa se alista para entrar en desobediencia total contra el líder de la Federación Rusa. Un gran movimiento se está gestando para enfrentarse al mandatario ruso, que intenta declararse en oposición a la terquedad de Vladimir Putin para que retroceda y dé por terminada la agresión contra Ucrania. Pero ¿qué consecuencias podría traer para la élite del país si se enfrenta a Putin, sabiendo que los oscuros grupos de control y las agencias de inteligencia del Estado soviético van a cobrar cualquier asomo de oposición a las absurdas decisiones del Kremlin? Vamos a verlo. Una fuente dentro del Kremlin le dijo al oligarca ruso informante que está en Turquía que la élite del país está a punto de declararse en desobediencia a lo que podría suponer la pérdida del control de Vladimir Putin sobre los sectores más poderosos de la sociedad civil rusa. Por otro lado, ha sido advertido de que los leales rusos se volverán en contra de sus planes de apoderarse de Ucrania después de fracasar en la invasión. Pero ¿quiénes son los leales a Vladimir Putin? ¿Se trata de otro grupo de individuos diferentes a los halcones del Kremlin? La respuesta la tendremos en los párrafos finales de este mismo informe. Para entrar en más detalles sobre la confrontación que prepara la élite rusa contra Putin y cuáles serán las consecuencias para esa élite por enfrentarse contra el establishment moscovita, te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este análisis para que al finalizar saques tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida como siempre a este tu canal Periodismo Objetivo Magazine News. Nuestro especial agradecimiento a Luis Maldonado por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu decidido apoyo a nuestro trabajo de investigación. Y quienes no puedan donar, ya saben, pueden contribuir compartiendo nuestros análisis con sus familiares y también con sus amigos a través de WhatsApp, Facebook y también de Telegram. Bien. Antes que nada quiero traer a este análisis algo que sucedió días antes de que empezara la invasión. Resulta que el enviado principal de Vladimir Putin a Ucrania le dijo al líder ruso antes de comenzar la guerra que había llegado a un acuerdo provisional con Kiev, que satisfaría la demanda de Rusia de que Ucrania se mantendría fuera de la OTAN. Pero Putin lo rechazó y siguió adelante con su campaña militar, según 3 personas cercanas al Kremlin. Y quiero que guardes esto que acabo de decir, lo del rechazo de Putin, porque un poco más adelante lo vamos a retomar. El enviado que es nacido en Ucrania, Dmitry Kozak, le dijo a Putin que creía que el acuerdo que había logrado eliminaba la necesidad de que Rusia siguiera una ocupación a gran escala de Ucrania, según estas fuentes. La agencia Reuters informó por primera vez este jueves sobre la recomendación de Kozak a Putin de adoptar el acuerdo. Con respecto a lo que dice Reuters, la verdad es que el presidente Volodymyr Zelensky había enviado un mensaje al líder ruso porque quería evitar el derramamiento de sangre de sus compatriotas. Zelensky sabía que no podía enfrentar un ataque a gran escala de las tropas rusas debido a su superioridad numérica y a la gran cantidad de armamento ruso que ya estaba desplegado en sus fronteras. Por eso, cuando el presidente Biden advirtió al mundo que Putin estaba resuelto a invadir Ucrania, Zelensky trató de bajarle el tono porque confió en que Putin aceptaría el principio de acuerdo, que fue logrado en sus conversaciones con Dmitry Kozak, el enviado especial de Putin a Kiev. Pero Putin tenía en mente otras cosas: derrocar a Zelensky para poner un gobierno títere y anexarse otras áreas de su vecino. Putin había recibido informes de sus agentes de inteligencia de que todo sería pan comido, pero fue Washington quien advirtió de los planes de Moscú a todo el mundo y activó un plan de defensa en Ucrania. Secretamente el Pentágono envió cientos de misiles Javelin y Stinger a Kiev para que repeliera la gigantesca columna de 64 kilómetros de largo de tanques, blindados, artillería pesada y camiones con logística que se acercaba a Kiev.
Cuando las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido vieron la enorme columna de tropas acercándose a la capital, enviaron instructores que en solo 2 días entrenaron a soldados ucranianos para operar los misiles antitanque, que fue la primera respuesta que encontraron los rusos al acercarse a Kiev. Luego llegaron los drones turcos Bayraktar TB2, con los que los ucranianos derribaron varios aviones y helicópteros rusos, impidiendo que Moscú atacara a Kiev por vía aérea. Toda esta estrategia de defensa fue montada por los Estados Unidos y la estrategia funcionó. Bien. Hoy que se sabe que Zelensky había aceptado un principio de acuerdo para no entrar en la OTAN, la élite rusa le reclama a Putin el haber metido al país en una guerra innecesaria que está provocando el hundimiento de la economía rusa. A pesar de que artificialmente y gracias a las ventas de hidrocarburos, el rublo conserva un valor nominal alto. El país está desabastecido de materias primas, el desempleo es enorme y tiende a empeorar. La industria militar está paralizada y los bancos están bloqueados del sistema SWIFT. Y muchas empresas también están en bancarrota. Pero la élite rusa corre el peligro, como lo informamos en el programa de ayer, y Putin los dará de baja. Andrei Kolesnikov del Carnegie Endowment ha revelado cuándo la élite rusa estaría lista para volverse contra Putin. Y mucho ojo con esto. La élite rusa es diferente a los leales de los que vamos a hablar en los siguientes párrafos. En declaraciones a un medio de comunicación británico dijo: "Creo que dentro de la élite hay muchos que no apoyan a Putin y su número sigue creciendo, pero por ahora tienen que aparentar ser obedientes para poder sobrevivir dentro del sistema. A más, mediano o largo plazo, creo que estarán listos para la desobediencia y confrontar a Vladimir Putin". ¿Qué significa esto? Que Rusia es una olla a presión que está ganando vapor rápidamente y que por debajo su temperatura se está elevando y que pronto estallará con consecuencias incalculables. El presentador Steve Rosenberg agregó: "El Kremlin vierte agua fría sobre las afirmaciones de que calculó mal en Ucrania y que la posición del presidente se ha debilitado, es decir, que niega todo lo que está ocurriendo". Aún no es una señal de que Vladimir Putin cambie de rumbo. Putin había afirmado en repetidas ocasiones antes de la guerra que la OTAN y su infraestructura militar se estaban acercando a sus fronteras, al aceptar nuevos miembros de Europa del Este, y que la alianza ahora estaba preparándose para llevar también a Ucrania a su órbita. Putin dijo públicamente que eso representaba una amenaza existencial para Rusia, lo que lo obligó a reaccionar. Bueno, este es el análisis que se hace por la decisión de Putin de invadir a Ucrania. Pero lo paradójico es que a pesar de que antes había respaldado las negociaciones, el líder ruso dejó en claro cuando se le presentó el acuerdo de Cosac que las concesiones negociadas por su asistente no irían lo suficientemente lejos y que había ampliado sus objetivos para incluir la anexión de franjas de territorio ucraniano, según dijeron las mismas fuentes, y como resultado Vladimir Putin abandonó el trato. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder ruso quería seguir anexionando territorio como lo hizo con Crimea, es decir, que se le hizo fácil seguir robándole territorio a Ucrania, pero se equivocó. Entonces, sucede ahora que un grupo de los llamados leales están también declarándose en contra de las decisiones del Kremlin por no haber aceptado el acuerdo de Cosac. Estos leales son los mismos ultranacionalistas rusos y entre ellos están exagentes de la KGB, exmilitares de la era soviética y de la nueva era de Putin, intelectuales, exfuncionarios del gobierno y oligarcas intocables, etc., porque también los hay. Estos ultranacionalistas apoyan la idea de Putin de regresar al país a lo que fue la antigua Unión Soviética y al restablecimiento de la era del terror.
pero le reclaman con mucha ira la humillación sufrida en Ucrania. Este grupo de rusos mantiene cierto poder económico y político, y son los mismos que apoyaron la invasión de Ucrania, y como grupo que apoyaba a Putin, estuvieron de acuerdo con los planes de anexarse más territorios ucranianos, y por ende, había que hacerlo por la fuerza. Pero estos mismos ultranacionalistas estarían pidiendo que cese la invasión, y estarían pidiendo la dimisión de Vladimir Putin del poder. Ahora, volviendo al preacuerdo de Zelensky para no pertenecer a la OTAN, cuando se le preguntó sobre la publicación de Reuters al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: eso no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad. Nunca sucedió tal cosa. Es información absolutamente incorrecta. Y aquí la cuestión es que Kozak, el enviado de Putin a Kiev, no respondió a las solicitudes de comentarios que se le hicieron a través del Kremlin. Por su parte, Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, dijo que Rusia usó esas negociaciones como una cortina de humo para prepararse para su invasión, pero tampoco respondió a las preguntas sobre el contenido de esas conversaciones, ni confirmó que se llegó a un acuerdo preliminar. Pero Podolyak, sin embargo, dijo que hoy se entendía claramente que la parte rusa nunca estuvo interesada en un arreglo pacífico. Esto quiere decir que de todas maneras Vladimir Putin invadiría Ucrania con acuerdo o sin acuerdo. Dos de las tres fuentes del Kremlin dijeron que se dio un impulso para finalizar el acuerdo y que esto ocurrió inmediatamente después de que comenzara la invasión de Rusia el 24 de febrero. Pero otro que quiso intervenir para lograr un acuerdo fue el oligarca Roman Abramovich, un hombre muy cercano al líder ruso, pero tampoco lo consiguió. Bueno, fueron muchísimas las situaciones que ocurrieron antes de que se presentara la invasión, que pudieron haber hecho que Vladimir Putin desistiera de invadir a Ucrania. Pero Vladimir Putin no lo quiso hacer. Con estos argumentos creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.